Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y hoy vamos a continuar estudiando esta carta de San Ignacio, el discípulo del apóstol San Juan, que escribiera a la iglesia en Éfeso durante su viaje hacia Roma, camino de ser martirizado. Vamos a comenzar entonces, como habitualmente lo hacemos, luego de la introducción al canal. Vamos entonces a dar comienzo a la lectura de la carta de San Ignacio a los Efesios, capítulos 18 y 19. Mi espíritu es una víctima de la cruz, escándalo que es para los incrédulos, mas para nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el inquisidor? ¿Dónde la fanfarronería de los llamados inteligentes? La verdad es que nuestro Dios, Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno, conforme a la dispensación de Dios, del linaje cierto de David, por obra, empero, del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado, a fin de purificar el agua con su pasión. Dice el capítulo 19, y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor, tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Ahora bien, ¿cómo fueron manifestados a los siglos? Brilló en el cielo un astro más resplandeciente que los otros astros, su luz era inexplicable y su novedad produjo extrañeza, y todos los demás astros, juntamente con el sol y la luna, hicieron coro a esta nueva estrella, pero ella con su luz los sobrepujaba a todos. Sorprendiéronse las gentes, preguntándose de dónde pudiera venir aquella novedad tan distinta de las demás estrellas. Desde aquel punto quedó destruida toda hechicería y desapareció toda iniquidad. Derribada quedó la ignorancia, deshecho el antiguo imperio, desde el momento en que se mostró Dios hecho hombre para llevarnos a la novedad de la vida perdurable. Y empezó a cumplirse lo que en Dios era obra consumada. Todo se conmovió desde el instante en que se meditaba en el aniquilamiento de la muerte. Hermosa porción, hermoso pasaje que nos deja varias cositas para pensar. Antes de comenzar con la explicación, quisiera recordarles de que en este canal tenemos mucho material adicional que son lecturas directas de los padres de la iglesia, como por ejemplo las cartas completas de San Ignacio de Antioquía, las cartas de otros padres apostólicos. Tenemos toda una serie de listas de reproducción acerca de la Catena Áurea, que es el comentario versículo por versículo de los padres de la iglesia a los 4 evangelios, ¿sí? Una recopilación que hizo Santo Tomás de Aquino, en donde él explicaba y juntaba todo lo que habían enseñado los padres de la iglesia o los más reconocidos maestros de los padres de la iglesia acerca de cada uno de los pasajes de los 4 evangelios. Realmente les recomiendo poder escucharla. Estamos en estos momentos subiendo la Catena Áurea del Evangelio según San Juan. Y por otro lado, en la descripción del video pueden encontrar los medios para quienes desean colaborar con este apostolado. Queda decir nada más que le des like, que si te parece importante este contenido, que puedas suscribirte al canal y compartirlo con los demás para que otros también puedan ser evangelizados en la doctrina apostólica. Comenzamos entonces con las breves reflexiones acerca de lo que implica estos capítulos 18 y 19 para la doctrina católica y cómo ellas demuestran que San Ignacio tenía una teología católica y no una teología protestante. Dice: la cruz
escándalo para los incrédulos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es entonces a quién se refiere con los incrédulos. La mayoría de ustedes conocen mi testimonio. Yo estuve 21 años en el mundo sin conocer absolutamente nada de Cristo, otros 21 años en cultos protestantes, y luego ya desde hace unos 5 años más o menos, 4 o 5 años, de mi conversión al catolicismo. Cuando era protestante, nosotros le llamábamos incrédulos a los que no creían en Cristo. Pero aquí San Ignacio no le llama incrédulos a los que no creen en Cristo. Él le llama incrédulos a los que, creyendo en Cristo, no creen en los sacramentos de Cristo, no creen en los milagros que ocurrían por parte de Cristo dentro de la Iglesia Católica, y no creen, obviamente, tampoco en la enseñanza de la Iglesia Católica del siglo I. A ellos, por causa de su incredulidad, San Ignacio les llama incrédulos, no en el sentido de que sean personas que no conozcan en Cristo, porque todos estos a quienes les llama incrédulos profesaban fe en Cristo. Él les llama incrédulos porque su fe no les permite llegar al nivel de requerimiento que tiene que tener una fe sana, una fe virtuosa, una fe genuina, una fe apostólica. ¿Quiénes eran estos entonces incrédulos? Los gnósticos, los docetas y los judaizantes, que cada uno con sus diferentes motivos teológicos negaban distintos aspectos de la doctrina católica de los primeros siglos, particularmente del primer siglo. Cosas como las cuales algunas hemos ya mencionado en las cartas, en los capítulos anteriores de la carta de San Ignacio, y otras iremos mencionando con el correr también de esta carta a los Efesios y las próximas que esperamos poder hacer también de San Ignacio. Notemos que él se hace una pregunta aquí. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el inquisidor? ¿Dónde la fanfarronería de los llamados inteligentes? Para entender esta porción y para entender por qué estamos haciendo referencia a estos falsos cristianos llamados judaizantes, docetas y gnósticos, ¿por qué se está refiriendo a personas que creían en Jesucristo pero no creían en el Evangelio completo de Jesucristo? Bueno, tenemos que ir a 1 Corintios 1:20. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el investigador de este mundo? ¿No hizo Dios necia la sabiduría de este mundo? San Ignacio está citando de este pasaje, y lo interesante es que él está tomando en particular una palabrita de este versículo, que aquí nosotros, la carta a San Ignacio, la trata como los llamados inteligentes. Pablo les llama acá los investigadores de este mundo. ¿No hizo Dios necia la sabiduría de este mundo? Pablo a sus discípulos les decía, y les voy a poner la cita aquí en la edición del video, les decía: cuídate, a Timoteo le dice, cuídate de la falsamente llamada ciencia. Y así en el español no parece decir algo muy relativo a las sectas o herejías de los primeros siglos, pero la palabra es la falsamente llamada gnosis. Y aquí San Ignacio dice: ¿dónde está la fanfarronería de los llamados gnósticos? Es interesante, porque justamente lo que estamos diciendo es que San Ignacio le está llamando incrédulos a los, entre comillas, creyentes. ¿Y por qué les llama incrédulos? Cuando uno lee todas las cosas que escribe San Ignacio en sus cartas, les llama incrédulos simplemente porque no creen en los sacramentos, simplemente porque no creen en la autoridad de la Iglesia Católica, porque no creen en la tradición apostólica y se burlan de todo lo santo. Entonces, San Ignacio está aplicando esto que dijo San Pablo y lo está aplicando a las falsas religiones que polulaban en el siglo I y II. Porque San Ignacio, como ya hemos dicho en videos anteriores, creía en una única iglesia, una única doctrina, una única teología, que era la verdad. Él no creía que pudiera haber múltiples verdades, él creía en una única verdad, y esa verdad era enseñada y defendida por la iglesia, con una correcta interpretación de la escritura y de la tradición apostólica. Particularmente, o sea, esto de forma global, pero particularmente
ocurría algo con estos gnósticos y estos docetas y también los judaizantes. Negaban algunos de los aspectos más importantes que defendía la Iglesia Católica. Esto es la encarnación milagrosa del Señor Jesucristo y el parto milagroso del Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante y lo hemos visto antes, pero aquí dice en el versículo 2, o sea, en el versículo 1 dice: ¿dónde está la fanfarronería de los llamados inteligentes? Es decir, estos fanfarrones que se la jactan de cristianos, pero en realidad, creyéndose inteligentes, se hacen necios. Dice: la verdad es que nuestro Dios Jesús fue el ungido, fue llevado por María en su seno. Dice, esta es la verdad. Aquí no tenemos diferencia católicos con protestantes. Ambos creemos, bueno, por lo menos la mayoría de los grupos protestantes, ambos grupos creen que la Virgen María no concibió con participación humana a Jesucristo en su vientre, sino que fue el Espíritu Santo quien depositó en el vientre de María lo que luego sería el santo ser Jesucristo, el Hijo de Dios en persona. Pero estos grupos, los docetas, los gnósticos y los judaizantes, cada uno por sus diferentes motivos teológicos, negaban que Cristo hubiera sido Dios estando allí en el vientre. Los docetas decían que era Dios y como la materia era mala, esa es una doctrina también protestante, eso de que la materia de por sí es mala, eso también es una doctrina que comparten docetas gnósticos con muchos de los protestantes de hoy en día. Pero bueno, los protestantes no lo llevan al extremo como lo llevaban los docetas y los gnósticos. Los gnósticos llegaban a tal extremo de decir que la materia era mala que dicen Dios nunca hubiera podido entrar en contacto con la materia, de manera que es imposible que se haya encarnado en el vientre de María. De alguna forma, decían los docetas, tuvo que haber sido una apariencia, de ahí el nombre de doceta, porque apariencia es doceta. Tenían que Dios había sido una apariencia de encarnación, ¿sí? Y por eso Juan y otros apóstoles, cuando incluyen en su evangelio pasajes donde se lo ve comer a Jesucristo, se lo ve dormir, se lo ve siendo tocado. ¿Por qué? Porque querían refutar esta idea doceta de que Jesucristo había sido una apariencia de Dios que no pudo tomar carne humana porque si no se hubiera contaminado la carne humana. Obviamente los docetas, al igual que los protestantes de hoy, no creen en el pecado original, ¿sí? La Iglesia Católica dice no, Cristo siendo Dios puro tomó contacto con la carne humana, pero con una carne humana sin pecado, porque fue concebido sin que el germen del pecado llegara a contaminarle. Pero los docetas y los gnósticos y los judaizantes no lograban resolver teológicamente este problema, por lo cual ellos decían no, Cristo fue una apariencia. Los gnósticos tenían otra concepción diferente. Ellos decían sí, también fue Dios, pero llegó a ser Dios en su bautismo. Luego de su bautismo, cuando fue purificado, entonces Dios tomó posesión, como si hubiera sido un espíritu que poseía a una persona, pero definitivamente eran dos cosas separadas. Era un espíritu que estaba como agua dentro de un jarro, poseyéndolo dentro, pero no eran una unión. Y la Iglesia Católica decía no, ocurre lo que en este caso sí compartimos con muchísimos de los protestantes, lo que se llama la unión hipostática, es decir, se mezcló, se unió la naturaleza donde Cristo es 100% Dios con toda su naturaleza divina y Cristo es 100% hombre con toda su naturaleza humana, pero sin pecado. Entonces, atendiendo a estos problemas, y bueno, ni hablar de los judaizantes, que los judaizantes también tenían problemas con la divinidad siquiera de Cristo, que negaban la divinidad de Cristo. Entonces, atendiendo a todo este problema teológico que tenían estos grupos religiosos del primer siglo, contra los cuales San Ignacio es un soldado tan aguerrido, él declara una frase en esta carta que luego se convertiría en el primero de los dogmas marianos. Esto es el dogma de la maternidad
divina, que para muchos protestantes es motivo de escándalos porque piensan que nosotros estamos diciendo que María engendró la naturaleza divina, entonces significa que María es preeterna, que María es eterna, y entonces estamos diciendo que esa es una diosa, y entonces estamos diciendo que tenemos que adorar a alguien que no es humano, que alguien que no es divino. No, primero que nada, nosotros no adoramos a María. Segundo, que no enseñamos que María sea divina. Tercero, que no enseñamos que María sea preexistente. Es un ser humano común y corriente, pero sin pecado, porque tuvo que tener la limpieza absoluta para poder no contaminar a Cristo. La realidad es que esta frase que dice San Ignacio, la verdad es que nuestro Dios Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno. Esta es la explicación más breve que se puede dar de lo que significa el nombre María, Madre de Dios. No estamos diciendo que María sea la que creó, por así decirlo, la naturaleza divina. María colaboró con su carne, con su ADN, por así decirlo, para transmitírselo a Jesucristo y que Jesucristo pudiera ser 100% humana. Pero Jesucristo no toma su naturaleza divina de María. Pero lo que sí ocurre es que Cristo, atendiendo la doctrina o combatiendo la doctrina gnóstica de que Cristo se hizo Dios o llegó a ser Dios luego de su nacimiento, atendiendo a esta doctrina, San Ignacio dice, no, Dios fue llevado en el vientre de María y por tanto María fue madre de Dios. No lo declara con esa frase que es de tanto tropiezo para los protestantes, pero en definitiva la lectura, la interpretación, la explicación del dogma de la maternidad divina es esta que da San Ignacio. Dios estuvo en el vientre de María y fue 100% hombre, 100% Dios desde el primer momento de la concepción, durante todo su embarazo, durante su parto y después del parto y hasta su muerte y después de su muerte. Porque también docetas y judaizantes y los gnósticos también tenían problemas con el tema de la crucifixión, que decían, no, Dios no pudo haber sido, estaba bien en la cruz, entonces Dios no pudo haber pasado la pasión, entonces Cristo tendría que haber dejado de ser Dios durante la pasión, o lo tendría que haber abandonado Dios, o tendría que haber sido Dios después de su resurrección. O sea, cada loco con su tema, decimos acá en la Argentina, cada religión con su propia teología. La realidad es que la Iglesia defendía que nunca se separaron las naturalezas divina y humana de Cristo, ni siquiera desde el primer momento de su concepción, y de ahí el dogma de la maternidad divina, no con el propósito de ensalzar a María, aunque realmente lo que hace es honrarla aún más y reconocer aún más la enorme honra que recibió María, destacándola por sobre todo ser humano fuera de Cristo, por supuesto. Pero ciertamente el propósito de este dogma es defender el hecho de la encarnación milagrosa de Cristo, y como vamos a ver ahora a continuación, no solamente la encarnación, sino también el nacimiento milagroso de Cristo. Vamos a verlo más enseguida. Ahora dice, la cruz, escándalo para los incrédulos. Hemos hablado acerca de María llevando en su vientre a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta declaración explícita que hace San Ignacio, porque si prestaron atención, dice el versículo 2, la verdad es que nuestro Dios Jesús, no hay cómo negar que San Ignacio, el discípulo apostólico que estaba en comunión con todas las iglesias de Jesucristo, a la que Jesucristo les escribe allí en Apocalipsis sus cartas, que estaba en comunión con los apóstoles, que fue puesto por los apóstoles en el obispado, que fue amigo de la mismísima Virgen María y discípulo del apóstol San Juan. Este tremendo discípulo está confesando por creencias del siglo I, aunque esta carta se escriba aproximadamente en el 107 después de Cristo, pero por creencias del siglo I, que Jesucristo es Dios. Fuera los arrianos de los primeros siglos, fuera los modalistas, fuera los testigos de Jehová, fuera los mormones, fuera los pentecostales unicitarios,
fuera todos aquellos grupos que nieguen la deidad de Cristo, porque San Ignacio escribe estas cartas y ya vamos a ver en sucesivas ocasiones que en varias ocasiones le llama explícitamente a Jesucristo Dios, porque él cree en la divinidad de Jesucristo y no que sea una criatura. Y porque si fuera una criatura, entonces la iglesia sería idólatra, porque está adorando a la criatura y no al creador. Y solamente Dios es creador. No hay creadores creados, sino que hay creador de todas las cosas. De todas las cosas. Y Cristo, siendo Dios, es el creador. Y la Iglesia Católica enseñaba a adorar al creador, mientras que otros grupos religiosos, tanto del siglo I, siglo II, como hoy también, enseñan a adorar a la criatura, porque si Cristo es criatura, entonces se está adorando a la criatura, lo cual se llama, con todas las letras y lo que implica, se llama idolatría. Vamos a ver que esta frase, nuestro Dios Jesús, o Jesucristo nuestro Dios, no es una frase inventada por San Ignacio, sino que San Ignacio como que procedía de la ciudad de Antioquía, ciudad en donde el apóstol San Pablo fue uno de los primeros maestros que enseñó allí, y misionero itinerante que viajaba por todo el mundo, pero siempre que tenía que volver, volvía a congregarse en la ciudad de Antioquía. Es San Ignacio quien toma prestada una frase de San Pablo para llamarle a Cristo Dios, y esa frase está, por ejemplo, en la carta de el apóstol San Pablo a Tito, que ya era obispo en la iglesia de Creta. Dice Tito 2:13, pasaje que está en la Biblia: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a Jesucristo? Nuestro gran Dios. Ahora, hoy no vamos a hacer un estudio acerca de la Trinidad ni de la deidad de Cristo, lo haremos en otra ocasión con un tema específico, no en el contexto de tratar de comentar una carta. La realidad es que una de las razones por las que los pentecostales unicitarios, testigos de Jehová, mormones, otros grupos actuales que también niegan la Trinidad, como así también en los siglos primeros, ellos dicen, pero bueno, en la Biblia se habla de Dios y de Jesucristo, de Dios y su Hijo, de Dios y su... Entonces dicen, no se lo junta, no puede ser Cristo Dios. Pero Pablo, no solamente en este pasaje, sino también en otros pasajes, y no solamente Pablo, sino también otros apóstoles, declaran explícitamente que Cristo es Dios. Y acá Pablo le llama a Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y no puede estar hablando de la manifestación del Padre, porque no es el Padre el que se va a manifestar en la segunda venida. El que se va a manifestar en la segunda venida, de la cual viene hablando aquí, de esa gran esperanza que tiene que manifestarse, la gloria del gran Dios y Salvador. ¿Quién es esa manifestación? ¿De quién es esa manifestación? De Jesucristo en su venida. También así los padres de la iglesia lo entendieron, y en su predicación a otros, cuando esos otros oían y confesaban para convertirse, confesaban que Cristo es Dios. Por ejemplo, en el martirio de San Clemente Romano, ¿sí? En el relato del martirio de San Clemente Romano, hay un funcionario romano llamado Sicinio, que era un idólatra, enemigo del evangelio, a quien Dios lo dejó ciego, y su esposa, que era creyente católica, porque dice el relato que asistía a misa y participaba de los secretos y los misterios de Cristo, dice que en el contexto del tiempo de San Clemente Romano, obispo de Roma y por tanto papa, se encuentran con una serie de milagros este Sicinio que lo llevan a concluir que la predicación de San Clemente Romano era procedente de Dios. Y dice Sicinio en su conversión: mas ya mi inteligencia se ha purificado de la locura de la idolatría.
porque verdaderamente conozco que los demonios engañan a los hombres a fin de que rocas y piedras sordas y mudas se enseñoreen de los que no creen que Cristo es Dios, como de mí se habían enseñorado hasta el presente. Claro, en la idolatría se colocaban señores que eran de roca, de piedra, que daban órdenes y esa gente se sometía a esas órdenes. Claro, esas piedras ni hablaban, ni oían, ni nada, pero los sacerdotes de esas piedras agarraban y en nombre de esas piedras traían mandamientos que debían ser obedecidos por los idólatras. Y eso es lo que está diciendo Sicinio. Yo me sometía a los mandamientos dados por sacerdotes en nombre de piedras y rocas que no oyen, no ven, no saben, no gustan, no entienden nada. Y dice, eso, quienes caen bajo el señorío de las rocas y piedras, son quienes no quieren creer que Cristo es Dios. Pero dice, yo ahora veo la verdad, yo ahora veo la luz y me doy cuenta que lo que yo tenía por bueno, santo y verdadero resultó ser malo, pecaminoso y dañino. Y lo que yo creía que era malo y nefasto, esto lo pueden leer ahí en el Martirio de San Clemente Romano, capítulo 14, un poquitito antes también, para leer el contexto. Dice, lo que yo creía malo y nefasto resultó ser la verdad. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Esto que yo he leído, esta confesión explícita de Sicinio delante de San Clemente Romano por causa de la predicación de San Clemente Romano, obispo de Roma, es que las piedras sordas y mudas se enseñorean de los que no creen que Cristo es Dios. También dice San Ignacio en su carta a los romanos, en una porción que nosotros hemos llamado la introducción a la carta de los romanos. Él dice, a los que corporal y espiritualmente están hecho uno con todo mandamiento suyo, a los inseparablemente colmados de gracia de Dios y destilados de todo extraño tinte, yo les deseo en Jesucristo, Dios nuestro, la mayor alegría, sin que reproche gocen. Y también San Ignacio, en la introducción a esta misma carta a los Efesios que estamos estudiando ahora, dice, a la bendecida en grandeza de Dios, con plenitud, a la predestinada desde antes de los siglos a servir por siempre para gloria duradera e inconmovible, gloria unida y escogida por gracia de la pasión verdadera y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. He tomado simplemente estas 3 referencias patrísticas y solamente una referencia de la Biblia para no hacer más largo el video, porque el centro del video no es hablar solamente de esto, pero ya nos dan una idea de que allí en el siglo I, porque San Ignacio, la Biblia se escribió en el siglo I, también en la última parte del siglo I, que es cuando ocurre el hecho de Sicinio, y también en la primera parte del siglo II, que es cuando San Ignacio escribe sus cartas, ya se venía confesando, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Volviendo un poquito a esta frase de San Ignacio, que Cristo, Dios, fue llevado por María en su seno o en su vientre. Dijimos que esto daba pie al dogma de la maternidad divina, pero no es la primera referencia a esta mención de que María es la madre de Dios. Ya Lucas lo afirmaba en Lucas 1:43, cuando dice así, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y si ustedes van al griego, allí la palabra que se traduce por Señor es Kurios, y Kurios significa Dios, significa Señor, significa soberano, significa el amo, significa el dueño. Es el que controla todas las cosas, el supremo, supremo en autoridad, supremo en todo. Eso significa Kurios. ¿De quién se puede decir eso? ¿Por qué justamente apóstoles
y otros mártires del siglo I morían porque negaban el hecho de que César fuera Curios. Porque Curios, el supremo, el que lo controla todo, el que está por encima de todo, era Dios. Y uno puede agarrar y decir que tales personas tienen autoridad siempre y cuando digan esa autoridad es delegada. Por eso es que aquí lo que se dice en el Evangelio de Lucas es que María es la madre de Curios, la madre del Supremo, no María la madre de la naturaleza humana, porque eso era lo que querían enseñar docetas, gnósticos. Bueno, los docetas sí, de alguna manera no, porque los docetas no creían en la encarnación, la negaban. Los docetas tenían esa particularidad, pero los gnósticos sí decían que había sido un nacimiento real, solamente que decían que fue un nacimiento de un simple hombre, porque llegó a ser Dios después, le dicen ellos. Pero no era esa la realidad. La realidad es que, inspirada por el Espíritu Santo, acá le llaman a María la Madre de Dios, porque no se puede separar la naturaleza humana de la divina en la encarnación de Cristo. Dejemos de lado el tema de María, Madre de Dios, porque ya hemos hablado de ese tema en un video con José Plasencia, que les dejo en la descripción, y acá en las etiquetas le dejo el link para que puedan ir a ver ese video donde hemos hablado un poquito más en profundidad de este dogma. Aquí simplemente estamos viendo que San Ignacio, en línea con lo que enseña el Espíritu Santo por boca de Lucas, o por mano, mejor dicho, de Lucas, es que a María se le llama la Madre de Dios, la Madre de Curios. ¿Por qué? Porque la enseñanza no es la divinización de María, sino justamente la divinización de Cristo desde el mismo momento de la concepción. Ahora, sigue diciendo también, vamos a saltearnos un poquitito el tema que habla aquí de brilló en el cielo un astro más resplandeciente. Se está refiriéndose a la famosa estrella de Belén, diciendo que fue un hecho conocido por todos. Vamos a pasar ahora a otra de las frases que está allí en el capítulo 18 de la carta de Ignacio a los Efesios, que dice: nació y fue bautizado para purificar el agua. Dice así la carta: fue llevado por María en su seno, conforme a la dispensación de Dios, del linaje cierto de David, por obra empero del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado a fin de purificar el agua con su pasión. De nuevo, las lecturas apresuradas son las que llevan a los protestantes en general, tal vez no a todos, pero sí a la mayoría, a pasar por alto ciertos detalles teológicos que no se condicen en lo absoluto con la teología protestante, porque acá habla de la purificación del agua, que para los protestantes esto lo tienen que entender de una forma metafórica, en el sentido de que, bueno, para hacer resaltar el hecho de que las aguas del bautismo iban a ser algo importante, luego porque sería un sacramento, no sé qué sacramento para los bautistas o los pentecostales o todos los que piensan que es solamente simbólico, porque sacramento implica por definición que tiene que ocurrir algo interior que está siendo representado por el acto exterior, mientras que para los protestantes la palabra sacramento simplemente significa algo que mandó Dios, las ordenanzas, porque ya ni sacramento le quieren llamar, le llaman las ordenanzas de Cristo, es el bautismo y la cena del Señor, donde para ellos simplemente hay un acto externo realizado que simboliza algo que ocurrió en el pasado, mientras que aquí nos dice San Ignacio explícitamente que Cristo fue bautizado para hacer algo con esas aguas, para consagrarlas, para purificarlas, de manera que fueran aguas que luego pudieran purificar a otros. Vamos a ver un poquitito cómo es este tema. La Iglesia Católica enseña
que si bien en el bautismo se derrama agua sobre la cabeza o se sumerge a la persona por completo, porque las dos formas son válidas en la Iglesia Católica, y aunque la regla al día de hoy es el derramamiento de agua sobre la cabeza 3 veces, una en el nombre del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo, la Iglesia Católica también bautiza por inmersión, y de hecho en los siglos primeros la regla no era el derramar agua sobre la cabeza, sino que la regla era sumergir a la persona por completo y bautizarlos de esa manera. Pero en las cárceles, donde se bautizaban por cientos o por miles antes de ser martirizados, o en los viajes en donde no había agua, ¿sí? Por ejemplo en la conversión del eunuco frente a Felipe, justo se encontraron agua para poder bautizarlo, pero ¿y si no hubiera habido agua? ¿Cómo lo bautizaban al eunuco? Bueno, hubieran derramado, como enseña la Didache, agua sobre su cabeza para bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, este tema de la purificación de las aguas tiene un significado especial, porque Cristo está de alguna manera haciendo algo en beneficio de todos los otros actos de purificación que requerirían de un agua purificada. ¿Por qué? Porque representarían el lavamiento del Espíritu Santo. Representarían lo que el Espíritu Santo estaría haciendo, la famosa regeneración en el vocabulario de los protestantes, que también tiene ese significado en el vocabulario de los católicos. La regeneración es la creación de una nueva criatura en el interior de una persona. Es la limpieza de sus pecados, es la purificación. Y uno no agarra y lava la ropa con agua sucia. El agua tiene que ser limpia, porque de lo contrario ensucia más de lo que limpia. Y para dejar los vestidos blancos hacen falta agua pura. Por eso el sentido de que ellos entendían de que Cristo con su bautismo purificó el agua del bautismo, porque el bautismo habría de purificar a las personas que lo recibieran para que en ese momento recibieran el Espíritu Santo y se les perdonaran los pecados. Vamos a ver lo que dice San Cipriano de Cartago en su carta a Magno. Por tanto, ya que solo la Iglesia tiene el agua de vida y el poder de bautizar y de purificar al hombre, quien dice que uno puede ser bautizado y santificado estando con Novaciano, que demuestre primero que Novaciano está dentro de la Iglesia o al frente de ella. Mas, ¿cómo podrá purificar y santificar el agua? ¿Cómo podrá purificar y santificar el agua aquel que él mismo está inmundo y en quien no reside el Espíritu Santo? Pues según dice el Señor en los Números, inmundo quedará todo cuanto tocare un inmundo. Muchas cosas nos dejan estos pasajes. Hay una pequeña diferencia teológica entre lo que enseñaba San Cipriano de Cartago y lo que enseñaba otra gran porción de la Iglesia Católica, porque en este tema es como que había dos líneas teológicas, una a la que se ceñía San Cipriano, que no es que sea una línea teológica de él, sino que era la línea teológica predominante en todo lo que es la región del África, que tiene que ver con que un bautismo realizado fuera de la Iglesia Católica de ninguna manera era válido en absolutamente ninguno de sus puntos y debía ser repetido por completo cuando una persona pasaba de la herejía a la Iglesia Católica. Se arrepentía, bueno, no importaba si se hubiera bautizado o no, ni cómo se hubiera bautizado, ni cuál confesión hubiera profesado. Simplemente se le rebautizaba porque ese bautismo había sido del todo inválido. Y después estaba la línea teológica que seguía Roma y otras regiones también cercanas a Roma, en donde sí reconocían el bautismo producido por los herejes, siempre y cuando hubiera sido un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que tanto Cipriano como Roma
En lo que sí coincidían tanto Cipriano como Roma, en que cualquiera fuera el caso, todo bautismo de un hereje no podía dar el Espíritu Santo. De manera que en el bautismo de un hereje ocurrió un acto externo, pero no ocurrió un acto interno. Y eso lo enseñaba Roma y lo enseñaba también San Cipriano, porque en eso sí había consenso. Y está escrito en los concilios de la Iglesia. Y les voy a dejar en la descripción y les voy a dejar también en las etiquetas el video donde hablo del bautismo, donde cito explícitamente aquellos concilios que declaran que el bautismo de los herejes es un bautismo imperfecto, un bautismo que no puede dar la perfección de la regeneración, ni del perdón de pecados, ni entregar al Espíritu Santo, por lo mismo que dice acá San Cipriano de Cartago, que en esto sí están de acuerdo con la línea teológica que había en Roma. Dice, por tanto, ya que solo la Iglesia, y entiéndase que San Cipriano está entendiendo la única Iglesia, la Iglesia católica, ya que solo la Iglesia tiene el agua de vida y el poder de bautizar y purificar al hombre, ¿sí? Quien dice que uno puede ser bautizado y santificado estando con Novaciano. ¿Quién era Novaciano? Un antipapa, una persona que en Roma se había levantado como un supuesto papa, combatiendo a quien era el verdadero papa en aquella época. Y dice, bueno, este hombre Novaciano, que quiso hacerse papa y hacerse fundador de una nueva iglesia, una iglesia diferente, ¿sí? Con una teología diferente, dice, ¿cómo puede Novaciano o cualquiera que está en la iglesia de Novaciano, ¿sí?, santificar y purificar por medio del bautismo? Dice, el que quiera decir que el bautismo de Novaciano es válido, primero demuestre que Novaciano está dentro de la iglesia. Porque si está fuera de la iglesia, su bautismo es inválido y él mismo, siendo impuro, no puede purificar nada porque tiene agua sucia. Tiene agua sucia. Por eso le cita San Cipriano este pasaje, lo que dijo el Señor: lo que tocare un inmundo quedará inmundo. Entonces el bautismo producido por un inmundo era un bautismo inmundo, no un bautismo que purificara. Solo aquellos que estaban en la iglesia santificada, que tenía el Espíritu Santo, esto es la iglesia católica, podían ofrecer un bautismo purificador. De allí el hecho de que Jesucristo purificara el agua del bautismo, porque después la teología de la Iglesia Católica es que los obispos purificaban, con la pureza que se les había concedido a ellos, purificaban las aguas previas al bautismo. Otra cosa interesante que concluimos aquí de este pasaje es que habla de estar al frente de la iglesia. Dice Novaciano que si alguno quiere enseñar que los bautismos de Novaciano son válidos y santificantes, dice que demuestre primero que Novaciano está dentro de la iglesia o al frente de ella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que San Cipriano reconocía que había alguien que podía estar al frente de la iglesia. Y ojo, que San Cipriano era obispo. Él no se está refiriendo como un laico diciendo, no, me refiero al obispo de mi diócesis o me refiero al pastor de mi iglesia. Él es obispo. Y como que él es obispo y tiene muchas cartas escritas a distintos papas, porque él fue obispo durante el pontificado de varios papas, él mismo teniendo cartas con los distintos papas, reconociendo que esos papas están al frente de la iglesia. Y acá lo que está diciendo es, el que se une a Novaciano se va a una iglesia diferente, porque Novaciano es otra iglesia y está al frente de otra iglesia, porque nosotros creemos en el que está al frente de la iglesia católica, esto es el Papa, y esto lo enseña en muchas de sus cartas, las cuales no estamos citando aquí ahora porque no es el tema, la defensa del papado. Entonces, para resumir, había una diferencia teológica entre qué hacer con respecto al tema del bautismo de los herejes. Unos decían que fue un bautismo del todo imperfecto y que había que rebautizar, esto es, los que vivían en la región del África y por allí.
Y otros, más en el norte, más en la región de Roma, decían que no, que debíamos reconocer el bautismo si había sido trinitario. Si no había sido trinitario, lo bautizábamos igual, ¿sí? Pero si había sido trinitario, no había que volver a sumergir o echarle agua a la persona, sino simplemente ponerles las manos encima para que esa persona recibiera el Espíritu Santo, porque el bautismo de los herejes no había ni perdonado sus pecados, ni regenerado a esa persona, ni les había dado el Espíritu Santo, porque eso solamente se podía dar dentro de la iglesia a la cual se le encomendó administrar el sacramento. Otra cosa que podemos sacar de aquí, de este pasaje de San Cipriano, es que está diciendo que el Espíritu Santo solo reside en la Iglesia Católica. Y recordemos que San Cipriano se confiesa un católico. Ustedes pueden ver en la descripción, que les voy a dejar el link, y también en las etiquetas aquí, el video en donde estamos hablando de la confesión de San Cipriano de ser un católico. Y dentro de esta iglesia católica es donde solo adentro de ella reside y habita el Espíritu Santo, ateniéndose, por ejemplo, a el símil que dio el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, donde Él que enseña que está la vid y la savia que alimenta esa vid. ¿Y qué pasa con las ramas? ¿Qué pasa con las ramas de esa vid cuando es podada? Dice, se caen y se empiezan a secar, y cuando están secas quedan listas para el fuego. ¿Y por qué se secan? Porque carecen de la savia que se queda en el árbol, porque la savia procede de la raíz del árbol. ¿Y qué pasa con el símil que hizo el apóstol San Pablo del cuerpo de Cristo? Cuando un miembro es amputado del cuerpo de Cristo, ¿qué pasa con el espíritu de esa persona? Supongamos una persona que se le amputa un miembro. ¿Qué pasa con el espíritu del hombre? ¿Dónde queda? ¿Una parte en el cuerpo y otra parte en el miembro amputado? ¿O el espíritu se queda por completo en el cuerpo y cuando ese miembro amputado se separa del cuerpo pierde el espíritu porque no se va con él? ¿Y qué pasa? Retiene su forma durante un tiempo, hasta que empieza a dar mal olor, hasta que empieza a podrirse, a descomponerse. Y perdonen los que se pueden impresionar, pero esto es lo que ocurre con el protestantismo. Podados de la viña, amputados del cuerpo del Señor, se quedan sin el Espíritu. Y esta es la enseñanza que está dando San Cipriano. El Espíritu solo está dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. También San Cipriano está enseñando lo mismo que enseña la Biblia en San Judas 1:19. Dice, estos son los que crean divisiones, hombres meramente naturales que no tienen el Espíritu. Esta es la enseñanza bíblica para aquellos que quieran considerarse bíblicos en su pensar. Consideren que quien se hace una división no tiene el Espíritu Santo, porque la teología bíblica exige seguir lo que enseña Juan capítulo 15 o el apóstol Pablo con la teología del cuerpo. Quien se va de la vid, quien se va del cuerpo, o lo que enseña el apóstol San Juan, que los que se van de la iglesia se hacen anticristos, no cristianos, no son otros cristianos fuera del cuerpo de Cristo. Los que se van del cuerpo de Cristo se hacen anticristos. Esto es lo que está enseñando San Cipriano. Y esto es lo que tiene relación con el pensamiento de San Ignacio de Antioquía. Porque San Ignacio de Antioquía está alineado con lo que enseña San Cipriano. Pertenecen a la misma iglesia. Tienen la misma teología. San Ignacio, al igual que San Cipriano, cree en una sola iglesia. Creen que el Espíritu Santo está solamente dentro de una única iglesia y que no se va con las sectas. Cree que cuando Cristo purifica, se bautiza, Él purifica las aguas, porque San Ignacio mismo, como obispo, él tenía la doctrina de que él, para bautizar a alguien, debía primero purificar las aguas, para consagrarlas al Espíritu Santo, a Cristo, para entonces en ese agua pura y consagrada, consagrar a los que por esa agua eran purificados y regenerados.
También en el hecho de interpretar alegóricamente el Antiguo Testamento, se observa que es católico y no protestante. Entonces, resumimos esto: el Espíritu Santo está dentro de la Iglesia Católica y solo dentro de la Iglesia Católica. Por el acto del obispo, el sacramento del bautismo, se purifican las aguas como Cristo las purificó en su bautismo, para que luego pueda santificar y purificar a quien pasa por las aguas. Pero no puede hacer esto quien es considerado inmundo, porque no puede ofrecer un bautismo que purifique quien no puede purificar el agua. Y esto es lo que ocurre con los falsos pastores que están fuera de la Iglesia de Cristo. No pueden purificar porque ellos mismos no son puros. Y aquí está contrastando San Cipriano a este tal Novaciano, antipapa, que estaba luchando con Cornelio, quien era el papa vigente en la época en la que San Cipriano escribe esa carta. Dice San Ambrosio, obispo de Milán: sumergían al catecúmeno en las aguas consagradas por la Iglesia y dulcificadas con la señal de la cruz que se hacía sobre ellas, y desde entonces era purificado de todos sus pecados, porque las aguas para él se convertían en una fuente de gracias, aunque antes de la bendición del obispo eran aguas comunes. Pero estas aguas no pueden purificar sin el Espíritu Santo, aunque son necesarias para la regeneración espiritual, porque hay tres cosas que dan testimonio en el bautismo y hacen una sola: el agua, la sangre y el Espíritu. Y acá está citando a 1 de Juan capítulo 5. Si se quita una de estas tres, no es completo el sacramento del bautismo. Ni en él se recibe la remisión de los pecados, ni la gracia, si no se confiere en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra vez está confesando San Ambrosio de Milán que hay una purificación de las aguas, que antes eran aguas comunes, pero que luego de la purificación dada por el obispo se convierten en aguas purificadas, consagradas por la Iglesia. Y de ahí que si es necesario que la purificación de las aguas para la remisión y purificación de los pecados sea hecha por un obispo de la Iglesia Católica, de ahí se deduce que es necesaria la Iglesia Católica para la salvación de las almas. Y de allí el dogma de la Iglesia Católica, que fuera de la Iglesia Católica no puede haber salvación, al menos no como regla. Tenemos el problema del pecado original, tenemos el problema de la rebeldía contra la Iglesia, tenemos el problema del pecado actual de cada ser humano, los pecados que a diario cometen los seres humanos, yo incluido el primero, como dice el apóstol Pablo. Se necesita de la Iglesia porque es en la Iglesia donde están los instrumentos escogidos por Dios para poder realizar la purificación y el perdón de pecados. Esta es la enseñanza de la patrística. Esta es la enseñanza de los discípulos apostólicos. Es la enseñanza de la Biblia cuando esta es correctamente interpretada. Ahora, cuando dejas de lado la sucesión apostólica, significa que estás dejando de lado el hecho de que no importa de qué iglesia sean miembros los obispos. Yo tengo autoridad para hacer el bautismo y que ese bautismo sea lícito. Bueno, en primer lugar, los protestantes hacen un bautismo que no ofrece el perdón de los pecados y ellos mismos lo confiesan, y por tanto las personas que son bautizadas por ellos no reciben absolutamente nada. Y aún cuando lo confesaran, tampoco recibirían absolutamente nada, sino simplemente un acto simbólico. ¿Por qué? Porque al estar fuera de la Iglesia, el Espíritu Santo no se fue con ellos cuando ellos se fueron de la Iglesia, sino que a pesar de muchos y a pesar de las muchas fallas que tenemos los católicos que estamos dentro de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo sigue obrando dentro de la Iglesia, porque en la Iglesia Católica sigue habiendo santos. Y aunque muchos católicos no alcanzarán la salvación,
¿sí? Será requisito indispensable abrazar la doctrina, la teología y los sacramentos de la Iglesia Católica para poder alcanzar la salvación que se ofrece por el accionar de esos sacramentos en el alma de las personas. Sigue diciendo San Ignacio de Antioquía: y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella. Un segundito. Como hemos dicho, protestantes y católicos, todos están de acuerdo en la concepción virginal de Jesucristo en el vientre de María, pero no todos están de acuerdo en el nacimiento virginal, porque en la Iglesia Católica, al igual que los primeros cristianos, entendían de que Dios, al no violentar la virginidad de María para introducir a Cristo en el vientre de María, tenía el propósito de seguir preservando esa virginidad en el momento del nacimiento. Y por eso San Ignacio habla de dos cosas que quedaron ocultas al príncipe de este mundo y a todos los que se rigen por la fe de este mundo. Dice, la virginidad de María y el parto de ella. Mientras que para los protestantes el parto de María fue un parto común y corriente, lleno de dolor y lleno de... la virginidad de una mujer no se pierde en el parto, se la pierde antes, pero en el caso de María, según los protestantes, no la perdió en la concepción, pero la perdió en el parto. Mientras que los católicos decimos, no, Dios tuvo un propósito de preservar la virginidad de María tanto en el momento de la introducción para preservar a Jesús, en el momento de la concepción para preservar a Cristo de la participación de varón y no tener la naturaleza corrupta de los seres humanos, como también al momento de salir del vientre de María, que fue un parto milagroso. Y de ello dan cuenta otros padres de la Iglesia. Por ejemplo, Orígenes, en su escrito contra Celso, dice: era desde luego lógico que quienes no aceptan el nacimiento milagroso de Jesús se inventaron una mentira, pero no supieron mentir con habilidad. Dice también San Andrés de Creta: así como al dar a luz su seno no perdió la integridad, así también al morir no pereció su carne. ¡Oh, qué gran maravilla! No aparece la corrupción en su parto, ni tampoco en su sepultura. Y es interesante porque San Andrés de Creta está hablando de dos dogmas marianos. Está hablando del dogma de la perpetua virginidad de María, porque dice, no se corrompió la virginidad de María con el nacimiento de Cristo, sino que también está hablando de la ascensión o la asunción de María luego de su muerte, porque al igual que Cristo, el cuerpo de Cristo no vio corrupción y el cuerpo de María no vio corrupción, y de ello dan testimonio muchos padres de la Iglesia, en particular San Dionisio, que relata los que son los últimos días de la Virgen María y cómo se escuchaban cantos de ángeles dentro de la tumba de María. Y también él relata cómo es que los apóstoles cargaron en procesión a María ya fallecida desde su casa allí en Éfeso hasta la tumba. Y cómo luego, entonces, uno de los apóstoles, Tomás, el incrédulo, era creyente obviamente, pero apodado incrédulo porque el que dijo, si no metí los dedos en la llaga no creeré, bueno, fue Tomás el que no llegó a tiempo a estar presente en el momento de la defunción de María, que bueno, para muchos es dormición, pero bueno, estos relatos de los que estoy hablando hablan de un fallecimiento real. Dice que a pedido de Tomás, el apóstol Pedro le concedió permiso para abrir la tumba, y cuando abrieron la tumba se encontraron que ya no estaba el cuerpo. Y lo mismo que ocurrió en la tumba de Cristo, lo mismo ocurrió en la tumba de María. Bueno, no digo exactamente lo mismo, habrá diferencias, pero el hecho concreto es que no estaba el cuerpo y no vio corrupción en el cuerpo de María. Y por eso San Andrés de Creta confiesa, no aparece corrupción en su parto,
ni tampoco en su sepultura. Dos dogmas marianos en tan solo un solo renglón. Dice también San Rufino de Aquileia en su comentario al símbolo de los apóstoles o al credo de los apóstoles. Dice: pero el profeta Ezequiel había preanunciado el modo admirable del parto, no solamente de la concepción, del parto. Dice: pero el profeta Ezequiel había preanunciado el modo admirable del parto, designado simbólicamente en Ezequiel 44:2. ¿Qué dice Ezequiel 44:2? Y me dijo el Señor: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella, permanecerá cerrada. San Rufino, católico que sabe interpretar espiritualmente el Antiguo Testamento o alegóricamente, está diciendo que Ezequiel en 44:2 habla simbólicamente de la puerta de María. Y se pregunta: ¿María, puerta del Señor? Es decir, a través de la cual el Señor entró en el mundo. La puerta que da al oriente estará cerrada y no se abrirá ni nadie pasará por ella, porque el mismo Señor, Dios de Israel, pasará a través de ella. Y estará cerrada. ¿Pudo decirse algo más evidente sobre la consagración de la Virgen? En ella estuvo cerrada la puerta de la virginidad. Por ella entró el Señor Dios de Israel en este mundo y a través de ella salió del vientre de la Virgen, permaneciendo eternamente cerrada la puerta de la Virgen, pues conservó la virginidad. Más claro, le echamos agua. Más claro, le echamos agua. Bueno, simplemente voy a decir que en relación al tema de brilló un astro en el cielo, es una cita que amplía lo que dice Mateo capítulo 2, verso 2, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Me parece que no hay mucho que decir respecto de eso en cuanto a que no aporta marcar diferencias entre la teología católica y la teología protestante. Dice San Ignacio en su carta a los Efesios, en el capítulo 19, en el verso 3 dice: desde aquel punto quedó destruida toda hechicería y desapareció toda iniquidad. Derribada quedó toda la ignorancia, deshecho el antiguo imperio, desde el momento en que se mostró Dios hecho hombre. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Timoteo 3:16, es el misterio de la piedad, que Dios fue hecho hombre, Dios fue manifestado en carne. No es que Dios produjo a un hombre, no es que Dios creó a un hombre, sino que Dios se manifestó como hombre. Es el mismo Dios el que se manifiesta para llevarnos a la novedad de la vida perdurable, y empezó a cumplirse lo que en Dios era obra consumada. Todo se conmovió desde el instante en que se meditaba el aniquilamiento de la muerte. Y este aniquilamiento de la muerte, en otros videos más en relación a lo escatológico, a lo profético, hemos hablado del tema de el aniquilamiento de la muerte, cuando comienza el aniquilamiento de la muerte y cuando termina definitivamente el aniquilamiento de la muerte, para que llegado el caso se cumpla la profecía dada por el profeta, que dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Y que luego el apóstol Pablo tomaría otra profecía relativa a esto y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ha sido absorbida la muerte en una victoria. La muerte fue tragada por la victoria, la muerte desaparece, la muerte muere. ¿Por qué? Por causa de la resurrección de Cristo, que hará que resuciten aquellos quienes vayan a ser salvos. Obviamente, todos van a resucitar de alguna manera, pero los que resucitan para muerte, resucitan para padecer la muerte segunda.
La muerte primera es la separación del alma del cuerpo. La muerte segunda es la eterna separación de Dios y el hombre. Es allí la muerte segunda, en el lago de fuego y azufre, que es la condenación eterna. Esa es la muerte segunda. Pero entonces, la muerte segunda no tiene efecto sobre aquellos que están en Cristo. No tiene efecto la muerte segunda, porque la muerte segunda ha sido muerta, por así decirlo, para los que están en Cristo. Porque para los que están en Cristo les espera la vida eterna. Cuando resucitan, resucitarán para vida eterna y no para la muerte segunda. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Si te parece interesante, si te parece importante lo que comentamos en este video, te pido por favor no te olvides de dar el like, de compartir, de suscribirte, y si deseas puedes encontrar en la descripción del video los medios para colaborar con este apostolado que demanda realmente muchas horas de investigación. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey. Viva Santa María siempre Virgen. Amén.